Muchas personas se quejan de sufrir molestias varias y acudir a médicos sin encontrar qué es lo que precisamente le está sucediendo a su cuerpo. Todos, es decir, todos los especialistas les dicen que están estresados, pero no saben decirles cómo controlarlo sin la ingesta de calmantes o pastillas para dormir. Y cuando una persona presenta estos síntomas y no muestra alteraciones ni en los exámenes de laboratorio, de rutina, ni en la evaluación del médico, pues podría tratarse de un desequilibrio neuroautonómico o un desequilibrio neuroquímico. Y ese es nuestro tema el día de hoy. ¿Cómo trabaja nuestro sistema nervioso autónomo y qué es el desequilibrio neuroquímico como tal? Nos acompaña para hablar del tema el doctor Eduardo Jan, médico internista, estudioso de la neurociencia. ¿En qué consiste ese desequilibrio neuroautonómico? Exacto. Fíjate tú, el cuerpo es controlado por el sistema nervioso autónomo, tanto en su adaptación a las circunstancias que lo rodean. Si tú estás en un lugar que te parece peligroso, tú vas a estar dispuesta de una manera distinta que si estás en un lugar placentero, agradable, etc. Correcto. La reacción del cuerpo y la adaptación del cuerpo a las circunstancias es guiada por el sistema nervioso autónomo. No solamente la adaptación del cuerpo, sino también de las emociones que acompañan esa adaptación. Entonces, el sistema que está dando la orden, el sistema autonómico, afecta la emoción y el desempeño del cuerpo durante esa emoción. Entonces, hay grupos de neuronas que se encargan de una emoción y de otra. Son adaptaciones automáticas. Cuando tú ves a un niño recién nacido y lo molestas mucho, a lo mejor te muerde, pero él no está viendo a sus padres morder a nadie. No es aprendido, es una respuesta automática. Y si se siente vulnerado, pues entonces empieza a llorar y a pedir ayuda y tendrá conductas distintas. Esas conductas están codificadas en el sistema nervioso autónomo. Es el centro, el panel de control que establece conexiones con el cuerpo y el ambiente que lo rodea a uno. Entonces, esas conductas son reflejos complejos e innatos en las personas. El desequilibrio de ese sistema implica cambios en el cuerpo que se perpetúan, se mantienen en el tiempo independientemente de las circunstancias. Estás en un lugar tranquilo, pero si estás tensa, nunca logras relajarte. O estás en un lugar donde se requiere que tú vayas a una velocidad y tengas un desempeño importante y resulta que estás prácticamente dormida. Okay. Entonces te quieres parar de la silla y de pronto estás totalmente relajada y entonces hay una baja de tensión arterial transitoria que se llama hipotensión postural. Correcto. O por ejemplo, las circunstancias repentinamente te obligan a pensar rápido, lo que te da un dolor de cabeza porque no logras adecuarte a las circunstancias. Por cierto, que si quieren más información sobre todo lo que estamos hablando el día de hoy en A Tu Salud, pueden visitar el blog Eduardo Jan, Jan es JAHN.wordpress.com. ¿Por qué se da este desequilibrio neuroquímico? Y en todo caso, ¿este desequilibrio neuroquímico se manifiesta con los mismos síntomas en todo el mundo? No, de ninguna manera. Ajá. Fíjate tú, no todas las personas nacemos igual. Tú ves a los niños y dices, bueno, este como que va a ser más tranquilo, este como que es muy rápido, este como que... Y tú lo puedes ver como las abuelas los distinguen en qué profesiones van a tener y ese tipo de cosas. Ahora fíjate tú, esos niños tienen un sistema nervioso autónomo idéntico, pero su desempeño no es igual. Es decir, hay grupos de neuronas que trabajan más que otros y le dan características importantes que los identifican en lo que se llama el temperamento. Es decir, la fuerza con la que nacen. Hay personas que son incansables, totalmente sin moderación, otros que son totalmente tranquilos, que para mover un pie le piden permiso al otro, y son personas que, no pueden esperar que ser muy rápidas mentalmente, pueden ser brillantes, muy inteligentes, pero no rápidas. Y esos desempeños distintos del sistema nervioso autónomo dan las diferencias o marcan las primeras diferencias en el ser humano y en los animales. Ok, ahora, esas diferencias y obviamente esas características, ¿qué puede hacer que unas personas presenten estos desequilibrios neuroquímicos y otras no? ¿Y cuáles son los síntomas? O sea, ¿qué es lo que empiezan a experimentar? ¿Dolor de cabeza, molestia? Este estrés quizás le genera enfermedades que no se les encuentra. La capacidad para afrontar la vida es diferente en las diferentes personas. Correcto. Hay personas que son capaces de trabajar 5 o 6 días y después llega el fin de semana y duermen
8 horas y se levantan como nuevos. Okay. Son personas que tienen poca moderación, son personas quienes no sienten el cansancio y con descansar 8 horas después de varios días de trabajo forzado, pues están bien. Otras personas no, tienen que recuperarse diariamente. Sí. Son individuos quienes día a día se levantan muy descansados y arrancan a trabajar inmediatamente, pero en la noche ya no valen ni medio, pues como dice uno. Eso es importante saberlo porque mientras uno se vaya conociendo, eso permite que uno se administre mejor. Okay. Cuando una persona se esforza en esas capacidades, aparece el desequilibrio neuroautonómico. Es decir, el sistema que gobierna nuestro cuerpo y nuestras emociones, el sistema que se encarga de que uno tenga la tensión arterial apropiada, el que se encarga de que uno tenga un desempeño del tubo digestivo apropiado, el que se encarga de que la inmunidad sea más activa, la inmunidad celular o la inmunidad humoral, de acuerdo a las circunstancias, el que determina el estado de vigilia y de sueño, ese sistema comienza a funcionar mal. Entonces la persona se desacopla de su vida diaria cuando abusa de sus capacidades. Uno tiene que respetar sus tiempos y sus posibilidades. Para llegar a conocerse y administrarse bien requiere muchos años. Indudablemente que las personas quienes han tenido un entrenamiento deportivo en la juventud y en la infancia, que han tenido una vida mucho más estable desde el punto de vista emocional, que han tenido siempre una riqueza en cuanto a lo que es lo intelectual, a las artes, a la parte académica, cuentan con mucho más recursos. El sistema autonómico está mucho más preparado para afrontar las dificultades. O sea que se puede asociar definitivamente todo lo que es este desequilibrio al estrés. Y ahora, ¿cómo podemos adaptar la actividad del sistema nervioso autónomo a nuestro entorno? ¿Cómo manejar o cómo influye la adrenalina? Fíjate tú, definitivamente el estrés es una forma de desarreglo del sistema autonómico. El sistema autonómico comienza a producir cantidades enormes y desproporcionadas de adrenalina en las personas quienes tienen un desempeño de ese tipo, que es un grupo de neuronas llamado C1, que le dice a la glándula suprarrenal, trabaja, y la persona está todo el tiempo en un estado de ansiedad, que si no está pensando no se calma. Son personas que no pueden dejar de estar activas. Ahora, otras personas más bien liberan noradrenalina. Ellos tienen ese desempeño de nacimiento o llegan a adaptarse a él después de estar muchos años bajo presión. La liberación es primordialmente de noradrenalina de un grupo de neuronas llamado A5. Y esa noradrenalina se libera en los terminales nerviosos en todo el cuerpo, principalmente en las vísceras. Entonces son estreñidos, son individuos de hipertensión arterial si son hombres, si son mujeres con frecuencia hacen ovarios poliquísticos y quistes de mama. Son personas que tienen de molestias distintas, ¿verdad? No logran relajarse, tienen esa contractura del cuello, de los hombros, pueden tener ruido en los oídos, tinnitus. Pues hay muchas alteraciones que uno la va a consultar al especialista y al no encontrar una causa orgánica, no encuentran un tumor, no encuentran un trastorno de las azúcares, no encuentran un trastorno metabólico, no. Simplemente eso son manifestaciones distintas del sistema nervioso autónomo. Doctor Eduardo, usted estaba hablando de los efectos de este desequilibrio neuroquímico. ¿Cuáles son esos síntomas que suelen aparecer? Y habló de las características de la persona que suelen presentar este tipo de manifestaciones. Ahora bien, ¿cómo se trata? ¿Cuál es la terapéutica? ¿Cuáles serían las soluciones, la prevención? ¿Qué sé yo? Fíjate tú, normalmente tenemos una visión de la medicina sintomática. Te duele la cabeza, un medicamento para el dolor de cabeza, un medicamento para la tensión arterial, un medicamento para el dolor de barriga y así. Muchas veces tratamos más los síntomas que las causas de lo que los producen. Uh-huh. Eso ocurre con frecuencia porque el ámbito donde se encuentra la afección está en el territorio del sistema nervioso autónomo, que es poco conocido en la medicina, en la práctica médica diaria. Lo que nos enseñan en las escuelas de medicina es el ABC de lo que hoy en día dentro de la neurociencia se conoce del sistema nervioso autónomo. Entonces, en la práctica de la neurofarmacología clínica se han obtenido no solamente una enorme conexión entre lo que es el sistema nervioso autónomo y sus conexiones con el tubo digestivo, con el sistema inmunológico, con el sistema cardiovascular, con los diferentes sistemas del cuerpo, y ese conocimiento permite manipular al sistema nervioso autónomo de forma tal que quite esa disfunción. El hecho de que la alteración se encuentre en el ámbito del sistema nervioso autónomo lo aleja de las posibilidades de cada especialista. Si tú tienes un especialista en el corazón, él conoce perfectamente bien y es verdaderamente un artífice y está en el estado del arte del conocimiento del corazón y el sistema cardiovascular, pero las alteraciones funcionales
de ese corazón que no se hallan anatómicamente en el propio corazón, se encuentran en el sistema que controla el corazón y todo el resto del cuerpo, que se conoce como sistema nervioso autónomo. Correcto. O sea, hay muchos tipos de arritmias y hay muchos tipos de trastornos digestivos, hay muchos tipos de trastornos inmunológicos, de trastornos que no se pueden catalogar dentro de una enfermedad propiamente dicha, porque son apenas el comienzo, son el abreboca de una alteración que está en el sistema nervioso autónomo, porque el sistema autonómico está funcionando mal. Correcto. Entonces, cuando uno corrige esas alteraciones, porque uno conoce los circuitos que determinan su funcionamiento, hay que se dé cuenta que el sistema autonómico es como un panel de control. Un panel de control que corrige y modifica y se encarga precisamente de controlar el tráfico de la coordinación completa de lo que es el cuerpo entre los diferentes órganos. Cuando uno busca la integración de las especialidades, uno quisiera que existiera, vamos a decir, un mejor diálogo entre los especialistas, y es que no es posible, porque cada especialista habla un diálogo distinto, habla quiero decir, un lenguaje distinto. Claro. Lo que escribe científicamente un cardiólogo no lo comprende un gastroenterólogo. Es el diálogo entre el plomero y el electricista, como yo siempre digo. Entonces, quisiera que hubiera un mayor diálogo, y ese diálogo se puede establecer desde el conocimiento de los circuitos cerebrales que controlan al cuerpo, que son unos circuitos verdaderamente, bueno, no que son sencillos, pero tampoco son tan complejos como uno pudiera esperar. El sistema nervioso autónomo es anatómicamente mínimo, es pequeño, pues no es anatómicamente preponderante dentro del sistema nervioso central. Vamos a decir, la zona que se encarga del pensamiento y la región frontal y de la persona de la visión es gigantesca, pero la zona del sistema nervioso autónomo es mínima, es más pequeña que el dedo índice. ¿Qué mensaje les puede decir con respecto a la terapéutica? O sea, que obviamente ya usted explicó el por qué y cómo se va a tratar, y cómo pudiera inclusive prevenirse este tipo de desequilibrios neuroquímicos. En 30 segundos. Cambios de hábitos de vida, adecuación de la capacidad de conocer cuáles son los límites que cada quien tiene, y existe una medicación, un diseño terapéutico que se puede aplicar individualmente a cada persona para sacarlo del hueco, vamos a decirlo así. ¿Quién sería el especialista indicado para poder... La neurofarmacología clínica da respuestas. ¿Prescribir el medicamento? Los médicos internistas, los médicos psiquiatras, los médicos neurólogos, pero definitivamente los que conocen el sistema nervioso autónomo llevan, vamos a decir, el conocimiento para asistir a las especialidades. Muchísimas gracias, doctor. Estuvimos conversando con el doctor Eduardo Yan, médico internista, estudioso de la neurociencia. Por cierto, que si quieren más información sobre todo lo que estamos hablando el día de hoy en A Tu Salud, pueden visitar el blog Eduardo Yan, Yan es JAHN.wordpress.com.